Shabbat Shalom otra vez. Bienvenidos a este Shabbat Hazak. Este día de Shabbat, además de que lo llamamos Shabbat Vayehi por el nombre de la porción que estudiamos en la semana, también es conocido como Shabbat Hazak por la razón de que este es el primer Shabbat del año civil, es decir, del año según el ciclo anual de estudio de la Torah. Es el primer Shabbat en que proclamamos el Hazak Hazak. ¿Por qué? Porque es el primer Shabbat donde concluimos el estudio del primer libro de la Torah. Entonces, siempre que concluimos el estudio de un libro, hacemos esa proclamación. Y hoy, en este Shabbat, estamos concluyendo el estudio del libro de Bereshit. Entonces, es una bendición poder alcanzar este primer objetivo de concluir el estudio de Génesis. Y por esa razón es que se le conoce como Shabbat Hazak. Esta palabra Hazak que nos habla de fuerza, ¿verdad? La palabrita esta Hazak es fuerza, es fortaleza, es traducida como sé fuerte. Hazak, Hazak, venir Hazek, sé fuerte y sigamos siendo fortalecidos. Esto es el significado y es bien interesante, hermanos, que esa frase, Hazak, Hazak, la proclamemos, la digamos cuando concluimos el estudio, ¿sí? Al final del estudio de un libro de la Torah. Y digo que es interesante porque normalmente en el pensamiento humano, cuando nos echamos porras, cuando nos damos mucho ánimo, es cuando empezamos un proyecto, ¿verdad? Empezamos un proyecto y empezamos con todo el ánimo, empezamos con toda la fuerza, y todo el mundo te anima y te felicita y te da palabras de aliento y te va a ir muy bien y vas a ver que todo, vas a ser exitoso, etcétera, etcétera. Pero no es así. Acá en el estudio de la palabra, no es así en la mentalidad de los hijos del Eterno, sino que nosotros tenemos más puesta nuestra mirada en el objetivo final. Nosotros estamos viendo la meta, no estamos viendo el principio, porque entendemos que cualquiera puede tener un buen principio, cualquiera puede tener un buen arranque en un proyecto, en un ministerio, mas no cualquiera tiene la capacidad de permanecer, no cualquiera tiene la capacidad de llegar hasta el final. Saben que nosotros hacemos mención siempre de este asunto porque es muy importante, es demasiado importante alcanzar la meta. O sea, esto que nosotros estamos viviendo, que es un compromiso, que es una relación de pacto con el Todopoderoso, esto se trata de acabar la carrera. Esto no se trata de arrancar bien o de que te vaya bien un tiempo, sino se trata de poder alcanzar la meta. Entonces, eso es lo importante. En cada objetivo que nos tracemos, en cada ministerio que desempeñemos, como comunidad o cada quien en lo personal, porque como creyentes debemos en todo momento estar fijándonos objetivos, estar fijándonos en metas, desafíos para la gloria del Eterno. Objetivos que tenemos siempre fijos como comunidad es esto: el ciclo anual de estudio de la Torah, de lectura y estudio de la Torah. Esto es algo que tenemos todo el tiempo. Y que son cosas muy importantes que tenemos que estarlas llevando a cabo en todo momento. Y más
cuando nos damos cuenta que las cosas nos empiezan a ir mal, si de pronto, hermano, hermana, en tu vida empiezas a ver como que hay cosas que están saliendo mal, como que, oye, me están viniendo muchas dificultades, estoy teniendo como que muchas pruebas, estoy teniendo como que muchas luchas en mi mente, todo este tipo de situaciones, lo primero que te tienes que preguntar es: ¿cómo ando en mis objetivos? ¿Cómo ando en estas cosas que debo de hacer en el día con día? Porque probablemente me estoy descuidando en esa área. Y cuando descuidamos lo más importante, cuando descuidamos lo más fundamental, pues créeme que van a venir esas situaciones a tu vida. Por eso, cuando Su Majestad Yeshua le da palabras a la comunidad de Éfeso, allá en el libro de Apocalipsis, el Señor le da una exhortación y le dice a la comunidad de Éfeso: arrepiéntete, ¿sí? Le dice: mira de dónde has caído primero, date cuenta en dónde fue que te desviaste, qué fue lo que te pasó, en qué momento es que perdiste el rumbo, que perdiste la brújula. Y Él está diciendo: vuelve a hacer las primeras cosas. O sea, empieza desde lo más básico, empieza desde lo más fundamental, porque probablemente ahí te perdiste. Y si no te perdiste ahí, pero te perdiste después, lo más seguro es que en esta situación que te encuentres de lucha, de tribulación, es porque las cosas primeras las dejaste de hacer. Entonces, nuestro Señor dice: vuelve a hacer las primeras cosas, regresa a los fundamentos. Apenas hace poco estaba yo diciéndole a alguien precisamente esta exhortación o este consejo. Alguien me decía: hermano, estoy teniendo algunas dificultades, me siento mal espiritualmente. Y yo le decía: mira, regresa a los fundamentos. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, sabemos lo más fundamental: la oración. Recuerde usted que la oración para el creyente es como el agua. Gracias por el agua, por cierto. La oración es como el agua. ¿Cuánto puede una persona sobrevivir sin agua? ¿Cuánto puede sobrevivir sin alimento? Sin alimento puedes aguantar mucho, ¿verdad? Bastantito. Dicen clínicamente, ¿no? Sin comer una persona puede aguantar pues unos 40 días más quizás, ¿no? Pero sin agua, ahí está más difícil. Entonces, la lectura o el estudio de la palabra del Eterno es nuestro pan, es nuestro alimento, pero la oración es como nuestra agua, que nos hidrata, que nos mantiene fuertes. Entonces, si descuidamos esa área, nos empezamos a debilitar. Entonces, volver a los fundamentos, pues es: oye, pues ponte a orar. Estás orando. La mayoría de las veces que una persona está enfrentando dificultades en su vida, hermano, tú le dices: hermano, ¿estás orando? Y te va a decir: no, he descuidado la oración. Pues por ahí siempre, te lo puedo afirmar, va a venir la prueba. Por ahí se van a filtrar los ataques del enemigo. ¿Recuerdan ustedes la formación de los espartanos en la película de 300? ¿Cómo están cerrados con los escudos, hombro con hombro, todos pegaditos? Y decían ellos: si uno se descuida, si uno solo falla, por ahí va a entrar la lanza enemiga. Entonces, así es la oración. Si nosotros descuidamos nuestra vida de oración, entonces por ahí va a entrar el ataque, y probablemente no te des cuenta. Por eso es tan importante. Y muchas personas les cuesta trabajo orar. A muchas personas tienen dificultades para orar. No crean que es exclusivo de unos cuantos. En el mundo de los creyentes, es más, me atrevo a decir, a la gran mayoría de los creyentes nos cuesta trabajo orar.
de verdad. Yo admiro mucho a las personas que tienen ese ministerio muy marcado. Yo les he dado testimonio de cómo mi madre tenía muy marcado eso. Les he dicho ahora, mi esposa tiene muy marcado esto de la oración. Conozco varios hermanos, hermanas que tienen muy marcado en su vida el ministerio de la oración. Las escrituras no hablan de un don de orar, pero hay personas que tienen esa facilidad, que en el tema de la oración se sienten como peces en el agua. La gran mayoría no. Dentro del cristianismo eso es un gran problema, pero no debe serlo en nuestra fe. En la fe hebrea no debe de serlo. ¿Sabe por qué? Porque acá nosotros hemos entendido y hemos aprendido también que el tema de la oración es una disciplina. O sea, tú no tienes que sentir el deseo de orar, tú tienes que orar. Es diferente. Es como el tema del amor. El tema del amor es el que sostiene todo el universo. El Eterno no nos ordena sentir amor por las personas. El Eterno nos ordena amar a las personas. Ama a tu prójimo. No dice siente amor. Es que no siento. El Eterno no le importa lo que sientes. El Eterno te da una orden y la tienes que obedecer. El amor no es un sentimiento. El amor es una decisión. Y para orar no necesitas sentir. Hermano, es que no se me da la oración. Se te tiene que dar. Tienes que obedecer. Y tenemos la bendita herramienta, Baruch Hashem por ello, ¿no? De tener un libro de rezos. De verdad, hermano, es una bendición. Porque si tú dices, hermano, es que no me salen las palabras. ¿Se acuerdan de alguien que dijo así? Moisés en sus famosas excusas, ¿no? No soy hombre de palabra. No te preocupes, tú póngelo a Aarón, sí. Aarón va a ir contigo. Bueno, aquí no aplica, aquí no es como que a mí no se me da la oración, mejor que alguien ore por mí. No, Señor. Si a ti no te salen las palabras, órale, agárrese el librito de los rezos y a orar. Es una disciplina. Tienes que tomar tu libro de rezos. ¿Todos tienen libro de rezos? Por cierto. No, yo a todos les dije. ¿Qué les hicieron? ¿Me vas a que copia de alguien? Bueno, se los voy a dar otra vez para que vean que soy cuate. Lo que es importante que todos tengan su libro de rezo. El rezo de la mañana, el rezo de la tarde, el rezo de la noche, antes de dormir. Y que seas disciplinado. Entonces, si tú refuerzas esa área, las cosas cambian. Porque estás reforzando tu sistema de defensa. Estás bloqueando ataques cuando te disciplinas a hacer tu rezo. En la hora que a ti se te acomode, nada más que sí. Por eso, si dice rezo de la mañana, es porque se tiene que hacer en la mañana, ¿verdad? No vayas a empezar con el rezo de la mañana a las 2 de la tarde. No, ya te está cansando el otro. Entonces, el rezo de la mañana se hace en la mañana. Si para mucha gente les funciona mejor, más temprano. Si nosotros queremos tomar ejemplo de alguien, qué mejor que del Mashiach Yeshua. Y la escritura dice que el Mashiach Yeshua, ¿cuándo hacía el rezo de la mañana? Dice la escritura, cuando todavía estaba oscurito, cuando todavía el sol no se asomaba, el maestro ya había hecho su rezo de la mañana. Si por alguna razón a ti se te dificulta, bueno, hazlo, pero hazlo en la mañana. Y tu rezo de la tarde, en algún momento de la tarde, puede ser, antiguamente dice la escritura que lo hacían a las 3 de la tarde. Dice, la hora de la oración, la hora novena. Iban todos al templo o a la sinagoga al rezo de la tarde. Otros acostumbran a hacer el rezo de la tarde cuando cae la tarde. O sea, cuando ya está empezando un nuevo día,
en la tarde. Y obviamente el arbit, el que llaman el arbit en hebreo, el rezo de la noche, pues ese cuando ya te vas a dormir, porque ese es antes de dormir. Y las 3 veces se recita el Shema, ¿verdad? Todos los rezos se recita el Shema. Entonces, si tú te disciplinas a hacer tus rezos mañana, tarde, noche, si tú te disciplinas a hacer tus lecturas diarias, porque por eso tenemos el ciclo anual de lectura de la Torah. Y bendito el Eterno, gracias otra vez, hermanos, que nos compartieron las lecturas. Espero que todos las tengan, que nadie las haya perdido, porque ahí están las de todo el año. Sí, bueno, todavía tienen por ahí, si alguien necesita. Porque otra área bien importante para reforzar, que es hacer tus lecturas diarias. Tengo mi lectura de la Torah, aquí me dice, domingo me toca leer esto. Las de la Torah vienen diarias. La Haftarah, tú te la puedes repartir. La lectura de Brit Hadashah, del Nuevo Testamento, tú te la puedes repartir también. Pero ahí hay material para leer. Esto es el ciclo anual de estudio, o sea, lo que estamos estudiando, lo que estamos aprendiendo. Pero hay otras lecturas. Yo recuerdo con mucho cariño a un hermano pastor de hace muchos años que nos decía que él siempre estaba leyendo Proverbios. Como una disciplina en su vida, él siempre leía Proverbios durante todo el tiempo. Entonces él decía, como Proverbios tiene 30 capítulos o 31, un día leo 2. Y así el primer día vuelvo a empezar. Pero él siempre estaba leyendo Proverbios. Porque Proverbios, hermano, es un libro que nos ayuda tremendamente. Es un libro muy práctico. Así, para la vida diaria, para las decisiones diarias, para todas estas situaciones, Proverbios, ahí vamos a encontrar mucha sabiduría. Lo escribió Salomón, ¿verdad? Entonces, ahí es otra recomendación. Por alimento no paramos. Entonces, una base muy importante es el que nos disciplinemos con el tema de los rezos diarios, con las lecturas diarias, porque esos son los fundamentos. Y si fortalecemos los fundamentos, yo te puedo asegurar que tu vida espiritual va a estar mucho más sólida, y que esas pruebas y que esos problemas van a bajar muchísimo de intensidad, porque tú vas a estarte reforzando en el área más importante. Pero si las cosas siguen mal, si las pruebas siguen viniendo, si las cosas te siguen saliendo mal, hermano, o sea, siempre tienes que revisar los fundamentos. ¿En qué estoy fallando? Ok, ya reforcé lo básico, ya reforcé lo fundamental, y esto sigue, bueno, paso a otra área, paso a otro escalón. Eso es lo que yo hago en la oración, la lectura, eso es lo que hago como para mí. Ahora paso a qué estoy haciendo por mi prójimo, porque es la otra área. Entonces quizás ahí es donde estoy fallando. Eso me explico. Tenemos que hacer un análisis, tenemos que revisar siempre que las cosas anden mal en nuestra vida. Ahora, si ya revisaste todo y como quiera la prueba sigue, entonces que el Eterno te quiere probar, hermano. Entonces ten paciencia. Ten paciencia, el Eterno quiere que pases por esa prueba, espera en Él, clama a Él, pide fortaleza y en algún momento la prueba terminará. Pero sí, siempre hay que revisar cómo estamos. Amén. Hazak, la palabra Hazak nos habla de eso, nos habla de fortaleza, nos habla de fuerza. Y por eso decimos Hazak, Hazak hasta el final. Cuando ya cumplimos el objetivo, cuando ya llegamos a la meta, es cuando proclamamos esta frase, es cuando decimos esta palabra. No al principio, porque al principio cualquiera puede, no cualquiera llega hasta el final, no cualquiera logra llegar a la meta. Y esto lo vemos en todas las áreas de la vida.
¿sí? Hace poco comentábamos del tema cuando empezamos el curso de hebreo básico, que lo empezamos muchos y al final llegamos, ¿cuántos? ¿4? Algo así. Y yo les decía, esto no solamente pasa en las cosas de Dios, ¿verdad? También pasa mucho afuera, en las cosas del mundo, en las cosas seculares. ¿Cuántos empiezan a estudiar una carrera y cuántos terminan? O sea, muchos empiezan, no todos terminan. Entonces los seres humanos somos muy dados a rendirnos. Somos muy dados a, no, hombre, ya. Y bueno, en las cosas seculares, eso es grave, ¿verdad? Tiene repercusiones el no complementar las metas, el no concluir los proyectos. O sea, siempre va a tener consecuencias. Imagínate que estás construyendo una casa y de repente, ya me aburrí, ya me cansé, ya se queda la casa ahí, a medias. ¿Se acuerdan que el Señor dijo que antes de que quieras edificar una torre, dijo el Señor, siéntate primero, calcula los gastos, calcula todo, y si piensas terminarla, entonces aviéntate. Pero no empieces a edificar algo que vas a dejar a medias y después se van a burlar de ti. Y van a pasar, mira, la torre, ¿cómo se quedó? ¿Se recuerdan la torre de Babel? Pues el Eterno se las interrumpió para eso, para que aprendieran una lección. Pero cuando tú tienes una meta, te has trazado una meta, procura terminarla. No te quedes a medias. En todo en la vida, pero más en las cosas espirituales. El Mashiach dijo que muchos creyentes, muchos discípulos les iba a pasar esto de el Señor tarda en venir. El Señor dijo que iba a regresar, pero ya se tardó. Entonces, pues vamos a hacer otras cosas. La fiesta, disfrutar, las cosas de la carne, pues nunca vino. El pueblo de Israel le pasó con Moisés. Y miren que Moisés no se tardó mucho. ¿Cuánto se tardó Moisés? ¿Cuánto demoró arriba? Entonces no pudieron aguantar 40 días. ¿Quién sabe a los cuántos días el pueblo ya se desesperó? Dijeron, Moisés, ¿quién sabe qué le habrá pasado? Yo creo que ya algo le pasó, ya no va a regresar. Necesitamos nosotros otro Dios, otro líder. Aarón, te nombramos ya a ti el líder, y a ver, necesitamos un Dios, el becerro de oro, de ahí vino toda esa situación. Uno de los pecados más grandes, más graves en la historia del pueblo hebreo, el pecado del becerro de oro. Todo por no saber esperar, por no ser pacientes, por no seguir instrucciones, por no perseverar, por no alcanzar la meta. Yeshua dijo, velad pues, estad sobrios. Hay que esperar su regreso. Hay que estar esperando el regreso del Mashiach. Pero mientras esperamos, tenemos que estar en acción. Tenemos que estar haciendo lo que Él nos ordenó. Recuérdense que los discípulos, cuando el Mesías se fue, los discípulos, ¿dónde estaban? Ahí se quedaron. Estaban en el Monte de los Olivos. El Mashiach se está despidiendo de ellos. Los está ahí dando las últimas instrucciones. Y de pronto descendió la gloria del Eterno, la nube de gloria, la Shekinah. Descendió y el Mashiach se lo lleva a la nube. Y Mashiach se va yendo hacia el cielo. Y los discípulos se quedan extasiados viendo aquel maravilloso ascenso del Mashiach Yeshua. Se quedan viendo hacia el cielo, escuchando, quizás meditando en las últimas instrucciones. Pero el asunto fue que no se iban, no se quedaron ahí, viendo el cielo nada más. Sí, yo siempre digo esto porque así me lo imagino, ¿no? Que el Mashiach ya llega al cielo, toma su lugar, se sienta a la derecha del Padre, lo reciben allá arriba los ángeles con alabanzas. Sí, le dan honra, le dan gloria porque cumplió a la perfección por la obra del Padre.
alcanzó la obra de la redención, es sentado a la derecha, en ese lugar de privilegio. Y entonces pues hay como que una gran fiesta en el cielo, ¿no? Es un acontecimiento tremendo, el ascenso del Mashiach, su entronización a la derecha del Padre. Yo me imagino pasando todo esto y ya por fin, ok, ya pasó todo, el Mashiach está ahí, y voltea el Mashiach y los discípulos todavía están mirando al cielo, todavía están ahí. O sea, el Mashiach llama a dos ángeles y dice: oye, échenme la mano, vayan a hablar allá con mis discípulos, porque parece que si no, no se van a mover de ahí, se van a quedar ahí mirando al cielo todo el tiempo. Entonces, cuando el Mashiach dijo que veláramos y que estuviéramos atentos, pues no se refiere a hacerlo pasivamente, sino en acción. Pues por eso los varones estos, los ángeles, vinieron y les dijeron a los discípulos: varones galileos, ¿qué están mirando al cielo? Pero esto es un reproche, ¿verdad? ¿Qué están mirando al cielo? Este mismo Yeshua, este mismo Mashiach, así como lo vieron ir, así también lo verán regresar. Así que, pues, órale, ¿no les digo algo? ¿No tienen algo que hacer? O sea, esperar, pero trabajando, accionando. Entonces ellos dijeron: ah, que sí, es cierto, ¿verdad? ¿Qué nos dijo? Ah, sí, hay que ir a predicar a todas partes. ¡Vámonos! ¿Qué les pasó luego? Se quedaron en la primera etapa de la encomienda. Mashiach les dijo: Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces ellos empezaron en Jerusalén y lo hicieron muy bien, pero se quedaron ahí. Porque también somos muy dados a sentirnos cómodos, a que, mira, ya encontré mi área de oportunidad, ya encontré el ministerio donde yo me desarrollo bien, me siento bien, aquí me quedo, forever and ever, aquí no voy a quedar, ¿no? Entonces tenemos que también tener cuidado con eso. Se les olvidó que había que continuar más allá de Jerusalén. ¿Y qué pasa cuando nosotros nos atoramos, hermano, en estos temas? Cuando nos quedamos ahí ya sin accionar, sin cumplir con las órdenes que se nos han dado, pues nos tienen que empujar. Entonces, ¿qué pasó ahí? Vino la persecución. Vino la persecución y ahora sí tuvieron que salir de Jerusalén. Y mientras salían huyendo de Jerusalén, iban por todas partes, ahí sí ya por toda Judea, predicando, proclamando la palabra, sembrando comunidades. Y después también ya le dieron a Samaria, el libro de los Hechos, ¿verdad? Nos dice que Felipe estuvo ahí en Samaria, él se encargó de Samaria. Y después pues vendría el Rab Shaul para extenderse por todas partes. Pero la encomienda todavía sigue, ¿no? O sea, hay mucho trabajo que hacer. Entonces, no podemos permanecer pasivos cuando hay muchas cosas que hacer. Hazá, este término de ser fuerte y seamos fortalecidos, nos habla de que llegar a un objetivo no lo es todo, es un motivo de regocijo, es un motivo de alegría, que podemos estar llegando y hoy decimos: gloria al Eterno, hemos cumplido con un objetivo que es terminar el estudio de un libro, el primer libro de la Torah. Entonces, bendito el Eterno. Y no solamente eso, concluimos el estudio de Marcos también. Entonces, bendito el Eterno. 2 libros concluimos esta semana. Pero esto es un objetivo. Entonces, sin embargo, aquí nosotros nos decimos: hazá, sé fuerte, llegamos, hermano, llegamos. No lo decimos al principio,
La lógica dice que al principio es cuando necesitas la fuerza, pero no, la necesitas más cuando cumples, cuando llegas, sobre todo en el ámbito espiritual. ¿Por qué? Porque sabemos que ahora viene otra cosa. Estamos terminando Génesis, pues ya tenemos que estar viendo hacia Éxodo. O sea, ya hoy al caer la tarde empieza el estudio del Éxodo. Entonces, esto continúa. Por eso es que decimos Hazak, sé fuerte, hay que continuar. Incluso, hermanos, en el tema de las pruebas, en el tema de las tribulaciones, ¿qué dice la Escritura al respecto? La Escritura dice que cuando estamos enfrentando una prueba, dice que seamos pacientes, que perseveremos, todo esto. Y también la Escritura dice que el Señor no va a probar a nadie más allá de lo que Él sabe que no podemos resistir. Esto es clave, hermano, de verdad. O sea, el Eterno nunca prueba a nadie, más allá de lo que Él sabe que no podemos resistir. Entonces, si tú estás enfrentando una prueba en tu vida, no te empieces a quejar antes de luchar, antes de resistir. Hay gente que apenas sí está empezando una dificultad y ya está ahí, no, ya no puedo más, ya está llorando. Está bien. Dice el escritor a los hebreos algo muy interesante. Dice, todavía no hemos padecido hasta la sangre. Todavía no. Entonces, ¿de qué te quejas? Cuando estés padeciendo hasta la sangre, que es esto, entendemos todo eso, el término, o sea que ya estás de plano arriesgando tu integridad, arriesgando tu vida, que ya estás sufriendo incluso dolores del alma. ¿Tú sabes que el dolor del alma es algo mucho más allá del dolor físico? Todavía no habéis padecido hasta la sangre. Esto me lleva a pensar en el Mashiach. ¿Se acuerdan de Getsemaní? Yeshua está orando y de su frente caían como gotas de sudor, pero no era sudor, era sangre. Imagínense lo intenso del padecimiento que él tenía ahí esa noche. Estaba sudando sangre. Entonces, en otras palabras, el escritor sagrado a los hebreos está diciendo, todavía no te ha tocado padecer como tu maestro padeció por ti. Y recuerda que Él nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas. Él es nuestro modelo a seguir. Si Él padeció por nosotros, nosotros tenemos que padecer por Él, si es necesario. No todos vamos a tener ese honor, porque es un honor. No todos vamos a tener ese privilegio de padecer hasta la sangre. Pero si, hermano, hermana, si te toca a ti, no lo veas como una carga, velo como un privilegio, velo como un honor. Porque en esta vida, en la vida de un creyente, solamente vas a padecer por dos cosas. Una, por ser fiel, por ser obediente, y entonces tu padecimiento es un honor, es un privilegio y te debes de gozar en él, porque estás siendo probado, o estás siendo perseguido, o estás siendo ultrajado por ser un fiel seguidor de tu Señor, o estás padeciendo por causa de tu pecado. Estás padeciendo por hacer lo malo. Diría Kefa, estás padeciendo como un malhechor. Si tú estás padeciendo por tus maldades, pues como que tampoco te queda quejarte, ¿verdad? O sea, ¿por qué alguien se quejaría de algo que él mismo propició? No nos queda quejarnos. O sea, imagínate, ay, hermano, no aguanto, hermano, me duele mucho,
estómago, hermano, y hermano, ¿por qué? Pues es que me comí una comida bien picante, hermano, chile. ¿De qué te quejas, güey? ¿De qué te quejas? Y todavía alguien te dijo, ten cuidado, no te vas a comer eso porque te puede doler el estómago. A veces nos dicen y tal, ahí vamos. O sea, te advirtió, se te dijo, ten cuidado, eso no es bueno, tú como quieras. La Torá, los mandamientos que encontramos muchos mandamientos. Esto es algo preventivo. El Eterno toma acciones preventivas donde nos exhorta, donde nos dice, no hagas esto, porque si lo haces te va a ir mal. Señor, ya me está yendo mal. ¿Hiciste lo que te dije que no hicieras? Sí. Pues no te quejes. Solamente en esta vida, hermano, podemos padecer por esas dos cosas. O padecemos por obedientes o padecemos por desobedientes. Esto puede sonar muy poco halagador, ¿no? Esto puede sonar como que entonces siempre voy a estar padeciendo. No, tampoco. Pero la Escritura sí dice que cuando nosotros padecemos por causa del Eterno, Él siempre, escucha bien esto, Él siempre nos va a dar una salida. Siempre. Nos va a proveer una salida. Y también dice otra cosa, que una vez que salgamos de aquella prueba, y vamos a salir triunfantes, la Escritura dice que vamos a salir, ¿cómo, hermanos? Fuertes. Hazak. Vamos a salir bien fortalecidos de la prueba. O sea, la prueba nos sirvió para fortalecernos. Pero ¿para qué crees que el Señor te da fortaleza en una prueba? Pues para que estés preparado para la que sigue. ¿Sí? Esto se va a terminar cuando el Mashiach venga, pero no antes. No antes. Por eso tenemos que prevalecer hasta el final. Nuestro último Hazak lo vamos a decir cuando lleguemos al reino. Cuando vayamos ya a entrar al reino. Ahí sí las cosas van a cambiar. Pero mientras tanto, nosotros tenemos que continuar hacia adelante. Tenemos que seguir viendo hacia la meta que nos hemos trazado. Bueno, no nos la hemos trazado nosotros, nos la ha trazado el Eterno. Pero tenemos que perseverar en ella. Acá estamos hablando solamente del ciclo anual de estudio de lectura. Algo básico, algo fundamental, si usted quiere. Pero el tema es que el Mashiach dijo unas palabras que deben de ser muy importantes para nosotros. El que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Pero el que no es fiel en lo poco, ¿cómo le puedes confiar lo verdadero? No se puede. El Mashiach le dijo a Nicodemo, si te estoy hablando con palabras terrenales y no me entiendes, ¿para qué te voy a hablar con términos celestiales? No tiene caso. Entonces tenemos que ir paso a paso. Tenemos que ir creciendo, siendo fortalecidos, un objetivo a la vez. Si no logramos ser fieles en las cosas más básicas y más fundamentales de nuestro andar con el Eterno, ¿cómo vamos a avanzar? O sea, ¿cómo vamos a seguir creciendo? ¿Cómo vamos a seguir avanzando? Si no estamos cumpliendo con las disciplinas básicas de la oración, como decíamos, de la lectura de las Escrituras, ¿cómo continuar hacia adelante? Nos decía Karen en
en el estudio anterior que nos compartió, que una de las cosas básicas del discipulado es también el congregarse. O sea, no solamente tenemos la oración, la lectura de las escrituras como temas fundamentales o como temas básicos. Tenemos también el tema de congregarnos. Porque esto de ser fuerte, se fija que la frase no concluye así, sino concluye con seamos fortalecidos. O sea, en todo momento se está hablando de un grupo. Sé fuerte, y se repite 2 veces. Hazak, hazak. Entonces, sé fuerte, una vez para mí. Sé fuerte. El segundo sé fuerte es para mi prójimo. Y luego mi prójimo y yo decimos, y seamos fortalecidos. Todos. El grupo, la comunidad, el pueblo. Entonces tenemos que estar juntos como congregación, como comunidad. Y eso también es una disciplina esencial, el congregarnos. Terrible daño causó la pandemia en ese renglón. Fue un misil, mire, pero bien dirigido, que golpeó de manera implacable a todas las congregaciones de todo el mundo. No he revisado las últimas estadísticas, pero la última vez que revisé estadísticas respecto a este tema de la pandemia y cómo afectó en los círculos religiosos, hermano, estamos hablando de una cuestión sumamente alarmante en términos de templos que se cerraron. Se cerraron definitivamente. En pastores que abandonaron el ministerio. Ya no se dedicaron más a predicar la palabra. En hermanos que dejaron de congregarse. Bendito el Eterno que muchos hermanos buscaron, es decir, aquellos que les cerraron los templos, algunos dijeron, bueno, pues vámonos para otro templo. Entonces, tú buscas porque tú quieres continuar. Pero también hubo muchos que aunque sus templos continuaron, ellos decidieron, no, pues ya, yo ya no continúo ya, por lo que sea. Cada quien tiene sus razones para no congregarse, pero no está bien. No está bien porque tenemos que congregarnos. Porque tenemos que estar fortalecidos juntos. El Mashiach le dijo a sus discípulos expresamente que se mantuvieran unidos. Esperen juntos la promesa del Padre. Y ellos tenían que mantenerse, sí, trabajando, sí, en el ministerio, pero siempre unidos. Y por eso es que debemos congregarnos. Hermano, cuando tú dejas de congregarte, te debilitas. Eso es una verdad innegable. Te debilitas. Porque necesitas el apoyo de los hermanos. Por eso en el Brit Hadashah aparece tantas veces la frase los unos a los otros. Y para aplicar todas esas instrucciones es menester que estemos juntos, que estemos unidos, que nos veamos con frecuencia, al menos con la frecuencia que nos permite el día del Shabbat. No vamos a ser quizás como los primeros creyentes que dice el libro de los Hechos día con día. Pero hermanos, seremos exitosos si al menos cada Shabbat podemos estar pendientes los unos de los otros. Vernos, saludarnos, preguntarnos cómo estás, hermano, tener la oportunidad de compartir algo, un testimonio, una gratitud, un ruego, una petición, qué sé yo. Pero permanecer unidos.
Entonces, la pandemia golpeó terriblemente en ese sentido. Y es un desafío que también tenemos que vencer. El poder permanecer, el poder seguir adelante, el continuar congregándonos. Y esto es un gozo, de verdad. A veces me encuentro personas que conocí hace muchos años. Y después de mucho de no verlos, pues los saludo y todo, y qué tal, hermano, y esto y aquello. Y pues es cuando uno se encuentra con alguien que conociste en el mundo espiritual, es decir, en el mundo de los creyentes, pues es inevitable la pregunta, ¿no creen? Hermano, y sigues en el camino, sigues, estás congregando, o sigues en la misma congregación, o estás en otra. Y qué triste y qué lamentable cuando escuchas, no, yo ya tengo años que no. ¿Cómo? Porque cuando tú eres un creyente, lo eres para siempre. Esto no es gripa, ¿verdad? No es ninguna enfermedad que da y se quita. Es un compromiso, una relación de pacto para siempre. Y parte del compromiso es congregarse. Hay personas que defienden su punto, ¿no? Y que dicen, no, pero yo ahí en mi casa, ¿verdad? Yo sigo fiel. Pues gloria al Eterno, ¿verdad? Quisiera creerles, pero la verdad no les creo. Yo veo muy difícil que alguien pueda permanecer fiel sin congregarse, porque es una instrucción. Algunos todavía dudan que el Shabbat sea una convocación. Hermano, está en la lista. Vaikra 23. Estos son los tiempos designados por el Eterno. ¿Y con cuál empieza la lista? Con el Shabbat. El Shabbat es un tiempo designado por el Eterno. Es una santa convocación. Es un día en que el pueblo se reúne para encontrarse con el Eterno. Y luego vienen ya las santas convocaciones anuales. Pero el Shabbat encabeza la lista. El que es fiel en lo poco, dijo el Mashiach, también en lo más es fiel. Haciendo una aplicación de esto, si no eres fiel en el Shabbat, ¿cómo vas a ser fiel en Pesach? ¿Cómo vas a ser fiel en Shavuot, en Sukkot? Si no eres fiel en Shabbat. Hazak, venid Hazek. Tengo que ser fuerte yo. Y para ser fuerte yo necesito a mi prójimo. Que mi prójimo esté fuerte. Y entre los dos podemos proclamar que seamos fortalecidos, todo el grupo. Este es el Shabbat de la fuerza. Este es el Shabbat de la fortaleza, donde concluimos el primer libro. La primera vez en el ciclo anual en que uno dice Hazak, Hazak. Logramos el primer objetivo. 50 capítulos, hermano. 50 capítulos del libro de Bereshit. 12 porciones. 12 parashiot. 12 semanas de constante estudio. Y en este punto quiero remarcar también la importancia de utilizar las herramientas que el Eterno nos provee, como las reflexiones diarias. Porque hace rato les dije, ¿verdad? Hay que hacer tu rezo, hay que hacer tus lecturas, pero me faltó decir, escucha la reflexión del día. Yo no sé aquí si todos las escuchan y no se los voy a preguntar para no agüitarme, ¿verdad? No me agüito, pero me enojo. Yo no me agüito, pero sí me enojo.
Entonces, mejor así ya no les digo nada. Una vez, no sé cuántos se acuerdan que en el grupo de WhatsApp, luego les dejé de compartir ahí en el grupo de WhatsApp. Antes les mandaba, creo que audios o videos ahí. Y luego descubrí que yo podía checar ahí quiénes las veían y quiénes no. Mala idea, ¿verdad? Porque me di cuenta que la mayoría del grupo no las veía. O sea, no reproducían el video. Porque luego te dice ahí visto, pero no reproducido. Y qué cosa más tremenda que les dije de todo en el grupo. Incluso mucho tiempo yo estuve mandando así por WhatsApp a muchas personas de muchas partes, hasta de países y todo, y dejé de hacerlo. ¿Por qué? Porque no lo reproducen. Entonces, ¿qué caso tiene? Hace rato les decía, y esto es parte de, porque es una herramienta que el Eterno nos provee, que nos pone a nuestro alcance. Entonces puedo hacer mi rezo, puedo hacer mis lecturas y todavía puedo escuchar una reflexión día con día, que me va a ayudar también. Y que ni dura tanto, 5 o 6 minutos. No es gravoso. Y eso es algo que nos va a ayudar a estar fuertes también. ¿Sí? Entonces, hoy terminamos Génesis. Decíamos 50 capítulos, 12 porciones, 12 semanas. Igual número de predicaciones, un total de 12 predicaciones, contando esta del día de hoy, donde estamos haciendo una recapitulación. Bueno, todavía no, pero les quería hablar primero de este tema de por qué decimos Hasá, Hasá. ¿Por qué es o de dónde viene esa fuerza de la que mencionamos? Porque durante mucho tiempo ya hemos dicho Hasá, Hasá, Beden Hasek, pero quizás nunca habíamos profundizado un poquito en por qué lo decimos, para qué lo decimos y de qué manera funciona eso y cómo alcanzamos esa fuerza. ¿Cómo podemos lograr esa fuerza? ¿Qué nos deja el libro de Génesis? Después de concluir el estudio de estos 50 capítulos. Si dividimos el libro, así como está en las 12 secciones, en las 12 parashiot, las 12 porciones, ¿qué nos deja cada una de esta porción? Vamos a concluir con esto y para esto quiero que me ayuden. Quiero que tengan a la mano ustedes las 12 porciones para irnos en orden. Si traen la hojita que nos dio la hermana Eli, pues ahí las van a tener. La primera porción es Bereshit, que lleva el nombre del libro también. Bereshit es la primera porción, la primera de las 12. Y yo quiero poner las 12 porciones en el contexto del tema de la redención. O sea, ahorita nada más voy a decir 12 conclusiones. No crean que me voy a tardar ya mucho tiempo más, porque ya los vi preocupados. Ya apenas va a empezar a predicar el hermano. Tranquilos. Les puse ahí en el encabezado de la imagen en Facebook. ¿Cuántos vieron la imagen en Facebook? Les puse ahí el encabezado que íbamos a hacer como un viaje relámpago, dice Dios. Entonces, no se asusten, es algo así, relámpago, es rápido. Quería más enfocarme en el tema de la fortaleza, pero ya, vamos a Génesis y vamos a hacer un vistazo relámpago, solamente una conclusión por cada parashá, por cada porción. Entonces tenemos Bereshit, la primera porción. ¿Cuál es nuestra conclusión? Recuerden, lo vamos a ver desde la perspectiva de nuestra redención. Nuestra primera conclusión de nuestra primera porción, que es Bereshit, es que el Eterno estuvo ahí desde el principio.
Porque así comienza este libro. Así comienza la primera porción de Bereshit. En el principio, Dios. En el principio, Dios. Él es el principio. Él estaba en el principio. Y lo más importante que nos deja la primera porción es que en el principio las cosas eran diferentes. En el principio el hombre tuvo una relación perfecta con Dios. Pero lamentablemente esa relación se perdió. Y lamentablemente el hombre fue exiliado. Esta palabra, hermano, que es tan molesta, esta palabra que ha perseguido a nuestro pueblo por siglos y por milenios, esta palabra que marcó el destino de la humanidad, exilio. Porque el hombre fue exiliado de su relación perfecta con el Eterno. ¿Y todo por qué? Por desobedientes. Les dije hace rato, ¿no? Solamente vamos a perecer por dos causas. Y acá es desobediencia. Entonces, a causa de la desobediencia, el hombre es exiliado fuera del huerto del Edén. Vamos. Se selló el acceso. No más acceso al huerto del Edén, no sea que vaya a comer del fruto del árbol de la vida. Entonces, esa es nuestra conclusión de la primera porción. Algo que comenzó perfecto se quebrantó y el hombre termina en el exilio. Pero hay algo bueno ahí. Hay una promesa. Aparece la primera promesa en la porción Bereshit. La primera promesa de que el Eterno va a arreglar las cosas. De que el Eterno va a enviar a alguien para redimir, para rescatar y lograr que el hombre pueda tener acceso otra vez al huerto del Edén y pueda hacer lo que no hizo la primera vez, esto es comer del fruto del árbol de la vida. O sea, la primera promesa del Mashiach aparece en la primera porción llamada Bereshit. Luego viene la segunda porción. La segunda porción se llama Noah o Noah, Noé en español, que quiere decir descanso. Y qué contraste, ¿no? Qué contraste el significado del nombre Noé con el contenido de la porción que lleva su nombre. Porque en la porción Noah, lo que nosotros nos encontramos es que lamentablemente la caída del hombre fue dándose cada vez con mayor gravedad. Cuando una persona está en el exilio, tiende a ir, haya encontrado solamente una persona, que fue Noé. La escritura dice: el Eterno, Noé encontró gracia ante los ojos del Eterno. Pero nada más Noé, los demás no. Eso nos habla del nivel de decadencia en el que estaban sumidos los habitantes de aquella antigua tierra. Porque diría el Mashiach: alejados de mí, nada podéis hacer. A tomar la decisión de raer con aquel mundo antiguo a través de un diluvio. Luego vino la parashá de nombre que también una etapa muy importante en el camino a la redención. Vemos que el hombre cayó, vemos que el hombre fue exiliado, vemos que el hombre se alejó del Eterno, vemos que realmente el primer paso en el camino a la redención, el Eterno lo da cuando llama a Abraham. Ahí comienza, ahí da inicio, hermano. Ahí haga de cuenta que se da el banderazo inicial para nuestra redención. El llamamiento de Abraham marca el camino de nuestra redención.
Y para eso Abraham tuvo que tuvo que irse de él mismo, tuvo que negarse a sí mismo, tuvo que dejar su tierra, su parentela, la casa de su padre y ponerse en marcha a donde el Eterno le dijo que tenía que ir. Luego vamos a la cuarta porción. ¿Cuál es la cuarta? Baerá, que quiere decir y se le apareció. El Eterno se le apareció a Abraham. Hermano, esto nos dice que cualquier persona que está en el camino hacia la redención necesita tener un encuentro con Dios. Tienes que tener un encuentro con Dios. El Eterno se le apareció a Abraham. Todos necesitamos tener ese encuentro personal con el Dios de Israel. Primero escuchas su llamado. Luego de que escuchas su llamado, te pones en marcha en obediencia a su llamado. Y en un punto, en ese caminar, el Eterno se te va a aparecer. Vas a tener un encuentro cercano con el Padre, porque es absolutamente necesario. Baera. Y después, ¿cuál, perdón? Jaesa. Las vidas de Sara. ¿Qué nos deja esta porción de las vidas de Sara? Bueno, lo que nos deja en cuanto al tema de nuestra redención es la perpetuidad del pacto. La perpetuidad del pacto, porque cuando aprendimos la porción Hayé y Sara, dijimos que también era un contraste, porque la porción se llama las vidas de Sara y sin embargo nos habla de la muerte de Sara. Comienza diciendo que Sara murió. Estas fueron las vidas de Sara. Entonces hay un contraste ahí. ¿Qué aprendemos acerca de nuestra redención? Aprendemos la perpetuidad del pacto. El pacto no se iba a terminar con Abraham. El pacto no se iba a terminar con Sara. Y luego vamos a la siguiente porción, después de Hayé y Sara. Estas son las generaciones. Esta es la descendencia, porque Toldot es lo que significa. Vayetse. ¿Qué quiere decir Vayetse? Y salió, ¿verdad? Y salió. Esta porción de Vayetse y salió ya nos lleva al territorio de uno de los herederos del plan de redención, porque hizo las cosas mal. Entonces recordemos, solamente vamos a padecer por dos causas: por obedientes o por desobedientes. Lo que aprendemos del patriarca Jacob es que aun cuando hemos hecho las cosas mal, aun cuando hemos tenido que salir huyendo por habernos equivocado, la presencia del Eterno no nos deja. Y aprendemos de Vayetse esto: aunque él salió, el Eterno estuvo con él en todo este trayecto, en toda su estancia en aquellas tierras que no eran sus tierras, que no eran su casa. Y luego de Vayetse, Vaishlach, ¿qué quiere decir? Y envió. Y salió. Y después viene esta porción que nos dice: Jacob buscó con todo su corazón la reconciliación con su hermano, con Esaú. Esaú no quería reconciliarse con Jacob, lo hemos dicho ya. Sin embargo, la reconciliación se logró porque el Eterno así lo quiso, pero porque Jacob verdaderamente se esforzó en buscar la reconciliación. Y esto nos deja la enseñanza, hermanos, que en el tema de la redención nosotros tenemos que buscar la reconciliación con el Eterno. La Escritura dice: buscar al Eterno mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que Él está cercano. Va a haber un momento donde ya no se pueda. Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva al Eterno, el cual tendrá de misericordia. Pero tenemos que buscarlo, propiciar la reconciliación, hacer todo lo que esté a nuestro alcance.
Jacob nos enseña que incluso lo material no importa. Él se desprendió, envió regalos y regalos a Esaú. Él quería reconciliarse. No hay nada que tenga más valor que la perla de gran precio, el reino, la relación con el Eterno. El Mashiach habló de esto en diferentes parábolas. Cuando tú encuentras lo verdadero, cuando tú encuentras el reino, sacrifica lo demás. Tienes el reino por delante. La reconciliación es lo que nos deja esa porción. Luego, ¿cuál sigue? Vayeshev. Ahí viene una etapa en donde después de muchas situaciones y dificultades, pareciera que las cosas se empezaban a enderezar en el camino a la redención, y Vayeshev, que significa y se asentó y se estableció. Entonces, como que las cosas por fin pintan bien para el patriarca Jacob, quien es el instrumento de la redención en ese momento. Entonces se establece, pero oh sorpresa, no. A veces pensamos que ya por fin estamos en aguas tranquilas, que todo va a estar bien, y no, viene la siguiente prueba. Y el patriarca aprendería ahí en su estancia en Siquem, ahí donde se estableció, aprendería de una manera amarga que las pruebas todavía continúan, que todavía no has llegado a la meta, que todavía no has alcanzado el objetivo final. Y después de Vayeshev, Miketz, que significa al final, que significa al cabo de. Miketz ya nos traslada a otra etapa en el camino a la redención. El patriarca Jacob sigue siendo parte de la historia de la redención, pero acá en esta parashá ya empieza a aparecer el patriarca Yosef, el siguiente personaje muy significativo, muy importante en el camino de la redención, Yosef, y el otro Yehudá. Estos dos hijos de Jacob, que son los representantes principales del camino hacia la redención, toman un protagonismo pues muy importante, tanto desde Vayeshev como también en Miketz. En Miketz ya vemos a Yosef en tierra de Egipto, otra vez en el tema del exilio. Vea usted cómo el exilio juega un papel importante. El hombre fue exiliado primero, después Abraham toma el pacto, va hacia la tierra. Vaigash, ¿qué significa? Esta está más reciente, debería de tenerla más fresca. Y se acercó. En el camino hacia nuestra redención, vemos nosotros que es absolutamente necesario estar cercanos y que le daría la unidad a la familia de Jacob. Una unidad que no habían tenido, que necesitaban tener. Estar unidos los 12 hermanos, las 12 tribus, y aquí en Vaigash se da un paso muy importante, que es acercarse. Entonces aprendemos esto, hermanos, en el camino hacia la redención. Si no te acercas, te quedas fuera. Entonces hay que acercarse. Y luego llegamos a, que es la última porción, Vayejí, que nos deja un sabor muy agradable, ¿sí? Que es con la que cerramos el libro de Génesis, el libro de Bereshit, y que nos habla de temas muy positivos, muy alentadores, como lo es la vida del patriarca Jacob en su etapa final, ¿verdad? Y vivió, que significa Vayejí. Y estas palabras nos dicen que por fin, hermano, después de tanto padecer, después de tantas pruebas, después de tantos sufrimientos, de tantos sinsabores en su vida, finalmente Jacob vivió, finalmente respiró, finalmente tuvo una etapa de paz, de tranquilidad. 17 años vivió el patriarca en la tierra de Egipto en una bonanza, en una paz, en un gozo con su hijo
que había perdido con Yosef. Y no solamente eso, sino que dijo el patriarca: mira, qué bueno y misericordioso es el Eterno, que no solamente me ha concedido el volver a encontrarme contigo, sino el ver a tus hijos. Y tanto fue esto que el patriarca adoptó a los hijos de Yosef. Le dijo a Yosef: ¿sabes qué, Yosef? Lo siento, pero estos ya no van a ser tus hijos, estos van a ser mis hijos. Entonces, Efraín y Manasés forman parte de las 12 tribus de Israel, de los 12 hijos de Jacob. Esto nos habla del nivel maravilloso de vida que alcanzó el patriarca en esos últimos 17 años. Vayehi nos habla entonces de lo que es un alto nivel en la vida espiritual, un alto nivel de la vida en abundancia de la que habló el Mashiach en el camino hacia la redención, pero no es el final todavía. No es el final. El Eterno le había dicho al patriarca: no temas descender a Egipto, ahí Yosef cerrará tus ojos, ahí vas a morir. Y en Vayehi, hermanos, vemos también en el camino hacia la redención, vemos que aparece un tema que es el amor por la tierra santa. Jacob, cuando él ya sabía que se acercaban los días de su muerte, le dijo a Yosef: hijo, quiero que hagas un pacto conmigo, un compromiso de que cuando yo muera me vas a ir a sepultar allá, en la cueva de Macpelá, en esa cueva que mi abuelo Abraham adquirió, y ahí donde está sepultado mi abuelo Abraham, su mujer Sara, ahí donde está mi padre Isaac, mi madre Rebeca, ahí donde yo también sepulté a Lea, ahí quiero que me sepultes. Y lo hizo, que se lo prometiera. Vayehi nos habla de cómo se hizo esta caravana impresionante, ¿no? Este cortejo fúnebre desde Egipto hasta la cueva de Macpelá para sepultar a Jacob. Aquel fue un evento impresionantísimo para toda la gente que vio este cortejo fúnebre, que decían: oye, ¿qué está pasando? Miren, pues, ¿quién se murió de los egipcios? ¿No? Y no era un egipcio, era el patriarca Jacob. Pero todos le rindieron honores. Y Vayehi nos habla de esto. Nos habla que en el camino hacia la redención, pues muchos vamos a tener que cruzar por este umbral, el umbral de la muerte, precisamente. Vayehi nos deja este sabor de boca de las bendiciones, de la profecía que Jacob dio sobre sus hijos. Pero ese amor, hermano, ese amor hacia la tierra santa, ese anhelo: yo no quiero quedarme acá, yo no quiero quedarme fuera. Esto es, tengo que estar allá, en donde el Eterno dijo: yo haré habitar mi nombre, donde habite el nombre del Eterno, la tierra Kadosh, la tierra santa, donde estuvo el templo. Este amor que siempre el pueblo de Israel ha tenido hacia la tierra santa es algo que nosotros tenemos que tener. Es algo que tenemos que desear con todo nuestro corazón. Si no tanto por la tierra literalmente de Israel, pero hablo del reino. Anhelar con todo nuestro corazón el reino del Eterno, con esa fuerza, más allá de la muerte, viendo más allá. Jacob vio más allá. O sea, yo voy a morir, pero no quiero quedarme aquí. Yo quiero que me lleves allá. Esto nos habla de un gran deseo, de un gran amor hacia la redención, de una convicción tremenda que traspasa los umbrales mismos de la muerte. Fue el mismo caso de Yosef. Yosef, que murió tempranamente a los 110 años, pero que también hizo prometer a sus hermanos: cuando el Eterno cumpla con su promesa, dice la promesa de la redención, de que regresemos a la tierra prometida, no me vayan a dejar aquí. No me vayan a dejar aquí, se llevan mis huesos para que los sepulten allá en la tierra de mis padres. Esto nos habla de ese gran amor, de esa gran pasión que tenemos que tener por nuestra redención, por la promesa del reino. Y estas son las conclusiones que nos deja el estudio de este libro de Bereshit, que es Génesis. Y ahora sí, después de concluir
con este mensaje del día de hoy. Vamos a decir todos juntos esta frase maravillosa que la hemos entendido mejor el día de hoy y que dice: Hazak, Hazak, venid, Hazek. Sé fuerte y seamos fortalecidos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom para todos, hermanos, los de cerca y los de lejos, y que el Eterno nos siga fortaleciendo en este recorrido que todavía continúa.